Todos se desesperan cuando el hijo autista del millonario cae en la alcantarilla, hasta que la empleada salta para salvarlo. San Miguel de las Rosas despertaba bajo un cielo gris perla, esa hora ambigua donde la noche aún no se rinde por completo y el día todavía no reclama su territorio. Los rascacielos del centro financiero proyectaban sombras alargadas sobre los barrios humildes, que se extendían a sus pies, como gigantes de acero y cristal que jamás bajaban la mirada. En el piso 23 de la torre más imponente, don Arturo Salvatierra ajustaba su corbata frente al espejo de su oficina, 52 años, cabello entrecano impecablemente peinado hacia atrás. Traje italiano que costaba más que el salario anual de sus empleados. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban ligeramente mientras abrochaba el último botón de su saco. No era nerviosismo profesional, era algo más profundo, más doloroso, un vacío que ninguna cifra bancaria había logrado llenar. La muerte de Lucía, su esposa, 5 años atrás, había arrancado algo fundamental de su pecho. Desde entonces, Arturo construía edificios, pero no puentes, levantaba imperios, pero no relaciones, y lo peor de todo, había construido un muro invisible entre él y su único hijo. Emiliano tenía 10 años, aunque su mirada parecía contener siglos de secretos que nadie más podía descifrar. Sus ojos color miel se perdían en los detalles que otros ignoraban. El patrón de luz que dibujaba el sol al atravesar las cortinas, el sonido rítmico del reloj de péndulo en el pasillo, la textura exacta de cada hoja del jardín. El mundo lo fascinaba y lo abrumaba a partes iguales. En la mansión Salvatierra, el silencio era un huésped permanente. Los pasos de Emiliano resonaban suaves sobre el mármol mientras caminaba junto a Rosa, su niñera, hacia el área de terapia. Especialistas caros entraban y salían con carpetas llenas de informes que Arturo leía con expresión inescrutable. Avances mínimos, comunicación limitada, recomiéndase continuidad en el tratamiento. Palabras técnicas para describir a su hijo, como si fuera un proyecto más por optimizar, al otro lado de la ciudad, donde las calles ya no tenían nombres elegantes, sino números pintados en las esquinas. María Fernanda colgaba la ropa recién lavada en el pequeño patio trasero de su casa, 33 años, y manos que contaban historias de trabajo duro. Cada callo era una batalla ganada, cada cicatriz una lección aprendida. Su rostro, sin embargo, conservaba esa luminosidad que solo poseen quienes han aprendido a encontrar belleza en la adversidad. «Mami, mami, ya es hora de ir». Sofía apareció en el umbral de la puerta, su cabello negro recogido en 2 coletas disparejadas, la sonrisa mostrando el hueco de un diente recién caído. «Casi, mi amor, déjame terminar aquí, y nos vamos». María trabajaba como personal de limpieza en el edificio corporativo de Constructora Salvatierra. Cada madrugada tomaba 2 autobuses para llegar antes del amanecer, cuando los ejecutivos aún dormían en sus camas de sábanas egipcias. Limpiaba oficinas que jamás sería invitada a ocupar. Abrillantaba pisos que sus zapatos desgastados apenas se atrevían a pisar, pero nunca se quejaba. Su abuela le había enseñado que el trabajo honesto, sin importar cuál fuera, merecía dignidad. Ese viernes, como cada viernes, María llevó a Sofía consigo. La pequeña esperaba en el zaguán con su cuaderno de colorear mientras su madre pasaba la mopa por los pasillos del piso ejecutivo. Fue entonces cuando Emiliano bajó con Rosa para el coche que lo llevaría a casa. Los niños se miraron. Emiliano observó las coletas disparejadas de Sofía con una intensidad que hubiera incomodado a cualquier otro, pero la niña simplemente sonrió. «Hola», dijo Sofía. «Me llamo Sofía. ¿Cómo te llamas?» Emiliano no respondió con palabras, pero sus dedos se movieron ligeramente, como si quisiera dibujar algo en el aire. Luego, por primera vez en semanas, esbozó una sonrisa casi imperceptible.
En ese encuentro silencioso de dos mundos que nunca deberían haberse cruzado, algo invisible comenzó a tejerse, como hilos de oro escondidos en la trama de la vida cotidiana, esperando el momento exacto para revelar su propósito. El lunes amaneció con ese tipo de cielo que presagia cambios. Nubes grises se amontonaban sobre San Miguel de las Rosas como si alguien hubiera arrugado papel carbón contra el horizonte. La garúa comenzó antes del mediodía, esa lluvia fina y persistente que se cuela entre la ropa y llega hasta los huesos. Arturo apenas notó el clima. Su Mercedes negro atravesó las calles mojadas mientras él revisaba documentos en la tablet. La voz de su asistente filtrándose por el altavoz del coche. La reunión con los inversionistas japoneses es a las 3, señor Salvatierra. Después tiene la conferencia de prensa sobre el nuevo proyecto residencial. En el asiento trasero, Emiliano observaba las gotas resbalando por la ventana. Sus dedos se movían en el aire, trazando el camino errático del agua, como si pudiera predecir exactamente dónde cada gota decidiría girar. Llevaba puestos sus audífonos con cancelación de ruido, regalo de su padre para los días difíciles. Aunque el volumen estaba apagado, le gustaba el peso sobre sus oídos, la sensación de presión suave que lo anclaba al mundo. «Papá tiene que trabajar hoy, hijo», dijo Arturo sin levantar la vista. «Rosa te llevará al parque si deja de llover». Emiliano no respondió. Nunca lo hacía cuando su padre usaba ese tono mecánico, como si leyera de un guión ensayado 1000 veces. Para la tarde, la garúa se había transformado en una lluvia más decidida. Las calles se llenaron de charcos que reflejaban el cielo gris como espejos rotos. Rosa, la niñera, había decidido dar un paseo rápido con Emiliano a pesar del clima. «Un poco de aire fresco le hará bien», se dijo, aunque en realidad necesitaba comprar cigarrillos en el kiosco de la esquina. María Fernanda terminaba su turno en el edificio Salvatierra. Sus manos olían a productos de limpieza y cloro. Su uniforme llevaba manchas de agua sucia de limpiar los pisos del estacionamiento. Estaba cansada, ese cansancio que se acumula en la espalda y las rodillas después de 8 horas agachándose, estirándose, cargando. Pero su corazón estaba ligero. Sofía la esperaba en casa de doña Carmen, la vecina, y hoy era día de pago. Podrían comprar pollo para la cena mientras caminaba hacia la parada del autobús. El cielo decidió abrirse por completo. La lluvia caía ahora con fuerza, dibujando cortinas de agua que desdibujaban las siluetas de los edificios. María aceleró el paso, protegiendo su bolso contra el pecho. 2 cuadras más adelante, Emiliano había descubierto algo maravilloso, un globo rojo abandonado, atrapado en las ramas bajas de un árbol, balanceándose con el viento. El agua de lluvia había formado charcos enormes en la acera, y en esos charcos el globo se reflejaba como una gota de sangre flotante, moviéndose, viva, hipnótica. Rosa estaba a 3 metros de distancia, refugiada bajo el toldo de una tienda, el celular pegado a la oreja, discutiendo acaloradamente con su novio. «Te dije que no podías salir anoche. Tengo que trabajar. No estás escuchando». Emiliano dio un paso hacia el charco, luego otro. El reflejo del globo rojo bailaba en el agua, y él necesitaba verlo más de cerca, tocarlo, entender cómo la luz se quebraba en 1000 fragmentos de color escarlata. Sus zapatos chapotearon en el agua. El mundo se redujo a ese momento. El globo, su reflejo, el sonido de la lluvia como tambores distantes. No vio la tapa del alcantarillado suelta. No vio que el metal oxidado se había aflojado durante las últimas lluvias. No vio el peligro. Solo sintió cómo el suelo cedía bajo su peso. Un estallido metálico cortó el aire, un grito agudo de Rosa, y Emiliano desapareció. El silencio que siguió duró apenas un segundo, pero pareció eterno. Luego el caos estalló como una bomba. Rosa corrió hacia el alcantarillado, gritando el nombre del niño una y otra vez, con una voz que se quebraba en pánico puro.
Las personas comenzaron a acercarse desde todas direcciones. Un hombre en traje dejó caer su paraguas. Una señora mayor se persignó. Los coches frenaron bruscamente, haciendo chirriar las llantas sobre el asfalto mojado. ¡El hijo del millonario!, gritó alguien. ¡Dios mío! ¡Es el hijo de don Arturo Salvatierra! ¡Llamen a los bomberos! Alguien tiene que hacer algo. Pero nadie hacía nada. Todos miraban el agujero oscuro, escuchaban el sonido del agua corriendo fuerte por los túneles subterráneos, pero nadie se movía. El miedo los paralizaba. La oscuridad los detenía. La conciencia de que allá abajo había corrientes traicioneras, túneles estrechos, peligros invisibles. Rosa lloraba histérica, arrodillada en la acera mojada. «Emiliano, Emiliano, responde». Desde dentro del alcantarillado, débil y distante, se escuchó un sollozo, el sonido de un niño aterrorizado, perdido en la oscuridad. María había llegado corriendo al escuchar los gritos. Se abrió paso entre la multitud que crecía cada segundo, su corazón martilleando contra sus costillas, cuando vio el alcantarillado abierto, cuando escuchó ese sollozo que hacía eco desde las profundidades. Algo dentro de ella se rompió y se recompuso al mismo tiempo. No pensó en el peligro, no pensó en su hija esperándola en casa, no pensó en nada excepto en ese niño, el mismo niño tímido que había sonreído a Sofía en el zaguán, atrapado en la oscuridad. Se quitó los zapatos con movimientos rápidos. Sus dedos encontraron el rosario que siempre llevaba al cuello, regalo de su abuela fallecida. Lo besó una vez, rápido, como una oración silenciosa. «Señora, no», gritó alguien. «Es muy peligroso. Espere a los bomberos». María no escuchó, o tal vez sí escuchó, pero su cuerpo ya había tomado la decisión. Se arrodilló en el borde del alcantarillado, las manos aferrándose al metal frío, y sin mirar atrás, se dejó caer hacia la oscuridad. La multitud contuvo el aliento colectivo. Rosa dejó de gritar, y en ese momento suspendido en el tiempo, una mujer invisible para el mundo se convirtió en la única esperanza de un niño perdido en las sombras. El descenso fue como caer en un pozo de pesadillas. María sintió el impacto del agua helada golpeando su cuerpo, robándole el aire de los pulmones. La oscuridad era total, absoluta, como si alguien hubiera apagado el sol y olvidado encender las estrellas. El olor la golpeó después, putrefacción, químicos, humedad antigua. Sus manos buscaron algo sólido. Encontraron las paredes resbaladizas del túnel, cubiertas de limo y cosas que prefería no identificar. «Emiliano». Su voz rebotó contra las paredes de concreto, multiplicándose en ecos distorsionados. «Emiliano, mi amor, ¿dónde estás?» El sonido del agua corriendo era ensordecedor. La corriente la empujaba, tratando de arrastrarla hacia túneles más profundos, más oscuros. María luchó contra el pánico que amenazaba con paralizarla. «Respira», se ordenó, «piensa, escucha». Cerró los ojos. No había diferencia entre abiertos o cerrados en esa negrura, y agudizó sus oídos. Por debajo del rugido del agua, más allá del eco de su propia respiración acelerada, escuchó algo, un sollozo entrecortado, tembloroso, aterrorizado. «Ya voy, corazón, ya voy», gritó, avanzando a ciegas, sus manos extendidas como antenas, tanteando el camino. El agua le llegaba a la cintura y seguía subiendo. La lluvia en la superficie alimentaba el sistema, llenando los túneles más rápido de lo que ella había anticipado. «No hay tiempo», pensó con una claridad helada, «si no lo encuentro pronto». No completó el pensamiento, no podía darse ese lujo. Sus dedos rozaron algo diferente, algo que no era concreto ni limo, tela, la chamarra de un niño, y debajo un cuerpo pequeño acurrucado, temblando violentamente. «Emiliano». María lo alcanzó, sus brazos rodeándolo con una fuerza nacida de pura desesperación. «Te encontré, mi niño, te encontré». El niño estaba en shock,
sus ojos abiertos pero sin ver, perdidos en algún lugar más allá del miedo. No hablaba, ni siquiera parecía respirar correctamente. Sus pequeñas manos se aferraron a María con la fuerza de alguien ahogándose, y en cierto modo lo estaba. María lo apretó contra su pecho, protegiéndolo con su cuerpo mientras el agua seguía subiendo. Ahora llegándole casi al pecho, la corriente era más fuerte aquí, en este rincón donde Emiliano había quedado atrapado. Ella podía sentir la fuerza del agua tratando de separarlos, de arrastrarlos hacia las profundidades. «Escúchame», le susurró al oído, su voz firme a pesar del terror que le estrujaba el corazón. «Vamos a salir de aquí, los dos, juntos, pero necesito que te agarres fuerte de mí. Está bien, no me sueltes, pase lo que pase, no me sueltes». Emiliano no respondió con palabras, pero sus brazos se apretaron alrededor del cuello de María como un salvavidas. Ella podía sentir su corazón latiendo contra su pecho, rápido como alas de colibrí. «Está vivo», pensó, «está vivo, y lo voy a sacar de aquí aunque sea lo último que haga». Comenzó a cantar. Era instinto puro, memoria muscular de todas las noches cantándole a Sofía para dormir. Su voz se quebraba, desafinada por el frío y el miedo, pero no se detuvo. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Sintió como el cuerpo de Emiliano se relajaba ligeramente contra el suyo. La canción era un ancla, algo humano y cálido en medio de la pesadilla fría y oscura. Empezó a moverse. Cada paso era una batalla contra la corriente, contra el frío que entumecía sus músculos, contra la oscuridad que jugaba trucos con su sentido de dirección. Era por aquí o por allá. Los túneles parecían un laberinto diseñado por el diablo. Tropezó, cayó de rodillas, el agua cubriendo brevemente su cabeza. Emiliano gritó, un sonido agudo, primitivo, y ese grito fue como electricidad en las venas de María. Se levantó de nuevo, escupiendo agua sucia, aferrándose al niño. «No pasa nada», mintió. «Estamos bien, vamos a estar bien». Entonces vio algo, un hilo delgado de luz grisácea, tan tenue que al principio pensó que era su imaginación desesperada. Pero no, era real, luz del día, la abertura del alcantarillado. Nueva energía surgió desde algún lugar profundo de su ser. Avanzó hacia esa luz como una polilla hacia una llama, cada paso más firme que el anterior. Podía escuchar voces ahora, gritos amortiguados desde arriba. «¡Aquí!», gritó con toda la fuerza que le quedaba. «Estamos aquí». Las voces se multiplicaron, sirenas perforaron el aire. María alcanzó la columna de luz. Levantó la vista y vio rostros asomándose por el borde del agujero, manos extendidas, una cuerda descendiendo, gruesa y bendita. «¡Agárrense!», gritó alguien, un bombero, su casco reflectando lo que quedaba de luz. «Los vamos a sacar». María ató la cuerda alrededor de Emiliano primero. Sus dedos torpes por el frío pero decididos, lo abrazó una última vez, fuerte. Ya casi, corazón, ya casi terminó. Comenzaron a tirar desde arriba. Emiliano subió lentamente, girando en el aire, y María no quitó la vista de él hasta que desapareció sobre el borde. Entonces, y solo entonces, permitió que sus rodillas cedieran, cayó en el agua. Agotada más allá de toda medida, otra cuerda bajó, manos fuertes la sujetaron y comenzó su propio ascenso, saliendo de las entrañas de la tierra como alguien renaciendo. El sonido que la recibió arriba fue ensordecedor. Aplausos, gritos, llantos. Manos la ayudaron a salir. Mantas térmicas la envolvieron. Pero María solo tenía ojos para el niño envuelto en otra manta plateada, temblando pero vivo. Sus ojos color miel finalmente enfocándose. Buscándola entre la multitud, cuando sus miradas se encontraron, algo pasó entre ellos. Un reconocimiento silencioso, un vínculo forjado en las profundidades, inquebrantable como acero. Las cámaras capturaron todo.
Los flashes explotaban como relámpagos. La multitud rugía su aprobación, pero en el centro de ese huracán de caos y emoción, dos almas, una mujer humilde y un niño incomprendido, compartían un momento de paz perfecta. Habían sobrevivido al infierno, y nada volvería a ser igual. El Hospital General de San Miguel de las Rosas nunca había visto tal conmoción. Cámaras de televisión bloqueaban la entrada de emergencias. Periodistas empujaban micrófonos hacia cualquiera que pareciera tener información, y las redes sociales explotaban con el hashtag heroína del alcantarillado. María estaba sentada en una silla de plástico en la sala de emergencias, envuelta en una manta térmica que olía a químicos, su cabello aún goteando agua sucia sobre el piso brillante. Una enfermera había intentado convencerla de que se dejara revisar, pero ella había rechazado cada vez con más firmeza. «Estoy bien, por favor. Atienda al niño primero». A través de las puertas de cristal podía ver el bullicio afuera. Los flashes de las cámaras eran como relámpagos constantes. Se sentía expuesta, vulnerable, como si de repente hubiera sido arrancada de las sombras donde siempre había existido cómodamente y lanzada bajo focos cegadores. «¡Mamá!». Sofía apareció corriendo, doña Carmen jadeando detrás tratando de alcanzarla. «Mamá, te vi en la tele de doña Carmen. Eres una heroína». María abrazó a su hija, hundiendo la cara en su cabello que olía a champú de manzanilla y felicidad infantil. Necesitaba ese ancla a la normalidad, a su vida real, a quien era realmente. «Solo hice lo que tenía que hacer, mi amor. Pero todos dicen que salvaste al hijo del hombre más rico de la ciudad». Doña Carmen se persignó 3 veces. «Dios te puso ahí por una razón. Mija, fue un milagro». Antes de que María pudiera responder, las puertas automáticas se abrieron con un silbido neumático. Don Arturo Salvatierra irrumpió en la sala de emergencias como un tornado contenido. Su traje estaba arrugado, algo impensable en él, y su rostro había perdido todo color. Rosa venía detrás, llorando aún, murmurando disculpas incoherentes que nadie escuchaba. «¿Dónde está mi hijo?». Su voz cortó el murmullo de la sala como un látigo. «¿Dónde está Emiliano?». Una doctora se acercó, su expresión profesionalmente calmada. «Señor Salvatierra, su hijo está bien. Está siendo examinado, pero no tiene heridas graves. Hipotermia leve, algunos rasguños, pero está estable». Arturo cerró los ojos. Sus hombros se hundieron como si el peso del mundo finalmente fuera demasiado. Cuando volvió a abrir los ojos, había lágrimas en ellos, lágrimas que intentó secar rápidamente, como si llorar fuera un pecado imperdonable, pero que siguieron brotando de todas formas. «Gracias», susurró a la doctora. «Gracias, yo». Su voz se quebró. No sabía cómo terminar esa frase. Fue entonces cuando su mirada cayó sobre María. La reconoció inmediatamente, la mujer del personal de limpieza, la que siempre saludaba con una sonrisa suave, la madre de la niña que jugaba con Emiliano en el zaguán, pero ahora la veía diferente. La veía realmente por primera vez. Caminó hacia ella. María intentó ponerse de pie, pero sus piernas aún temblaban. Arturo levantó una mano. «No, por favor, quédese sentada, yo». Tragó saliva, buscando palabras que nunca había necesitado antes. «Usted salvó a mi hijo. Cualquiera hubiera hecho lo mismo», dijo María quedamente. «No». La voz de Arturo era firme ahora, cargada de emoción. «No lo hicieron. Había 30, 40 personas allí, todos mirando, todos gritando. Nadie se movió, excepto usted». El silencio que siguió fue denso, pesado con verdades incómodas. María no sabía qué decir. Sofía se aferraba a su brazo, mirando al hombre importante con ojos grandes. Afuera, los periodistas habían detectado la llegada de Arturo. Los gritos se intensificaron. «Don Arturo, don Arturo, una declaración». Las cámaras se multiplicaron.
La presión se volvió insoportable. El jefe de relaciones públicas del hospital apareció, sudando. «Señor Salvatierra, la prensa está exigiendo una declaración. Si no sale a hablar, van a inventar su propia versión de los hechos». Arturo miró a María, luego a la puerta, luego de vuelta a María. «Venga conmigo». No era una orden, era casi una súplica. El mundo necesita saber quién lo salvó. Usted merece ese reconocimiento. Yo no quiero reconocimiento. Solo quiero irme a casa. Por favor. Algo en la voz de Arturo la detuvo. Mi hijo está vivo por usted. Permítame al menos honrar eso públicamente. Permítame hacer esto correcto. María miró a Sofía, que asintió con entusiasmo. Miró a doña Carmen, que la empujaba suavemente del hombro. Suspiró. «Está bien». La rueda de prensa improvisada fue un remolino. Arturo habló primero, su voz quebrándose a mitad de la segunda frase. «Mi hijo, Emiliano, está vivo gracias al acto más valiente que he presenciado jamás. Esta mujer, María Fernanda Reyes, sin pensar en su propia seguridad, se lanzó al alcantarillado cuando todos los demás, incluyéndome a mí que no estuve ahí, nos quedamos paralizados por el miedo». Las lágrimas corrieron libremente por su rostro ahora. Los flashes capturaron cada una. No hay palabras suficientes, no hay dinero suficiente. No hay forma de agradecer algo así, pero prometo frente a todos ustedes que le ayudaré en todo lo que necesite. Su valentía merece más de lo que yo jamás podré ofrecer. Cuando le pusieron un micrófono a María, ella habló con voz suave pero firme. «Solo hice lo que cualquier madre hubiera hecho cuando escuché a ese niño llorar allá abajo. No pude quedarme arriba, no había opción. Emiliano merecía que alguien luchara por él». Una periodista gritó. «Tuvo miedo». María sonrió tristemente. Estaba aterrorizada, pero a veces el amor es más fuerte que el miedo. La frase se volvió viral en minutos. «El amor es más fuerte que el miedo». Millones de reproducciones, comentarios por miles, pero no todos eran positivos. En las sombras de las redes sociales, voces maliciosas comenzaban a susurrar: «¡Qué conveniente! Seguro lo planeó. Ahora querrá dinero. Oportunista». María no tenía redes sociales. No vio esos comentarios esa noche, de vuelta en su pequeña casa. Mientras Sofía dormía y ella finalmente se duchaba, el olor del alcantarillado permitió que sus propias lágrimas cayeran mezclándose con el agua caliente. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. En su mansión silenciosa, Arturo se sentaba junto a la cama de Emiliano, observando a su hijo dormir. El niño había pedido por María 3 veces antes de quedarse dormido. «¿Dónde está la señora que canta? ¿Volverá?». Por primera vez en 5 años, Arturo sintió algo más que el vacío automático. Sintió asombro, admiración y algo más profundo, más desconcertante, un despertar lento, como si hubiera estado dormido todo este tiempo y apenas comenzara a abrir los ojos. Afuera, la lluvia había cesado. La ciudad se preparaba para una nueva mañana, y en algún lugar entre el lujo y la humildad, entre el poder y la bondad, algo invisible comenzaba a cambiar. 3 días después del incidente, un Mercedes negro se detuvo frente a la casa de María. El contraste era tan marcado que parecía una escena de película. El automóvil de lujo, brillante y silencioso, estacionado en una calle sin pavimentar donde los niños jugaban fútbol con una pelota desinflada. Doña Carmen casi tira el café cuando vio a don Arturo Salvatierra bajarse personalmente del vehículo. Sin chofer, sin guardaespaldas, los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas, curiosos, murmurando. María estaba colgando ropa en el patio cuando escuchó los golpes en su puerta. Sofía corrió a abrir antes de que pudiera detenerla. «Mamá, es el señor Rico». Arturo estaba en el umbral, visiblemente incómodo pero determinado. Llevaba un traje menos formal, como si hubiera intentado vestirse casual, pero no supiera exactamente cómo hacerlo. En sus manos sostenía un sobre Manila. «Señora Reyes,
¿Podemos hablar? María lo invitó a pasar, súbitamente consciente de las paredes despintadas, los muebles viejos pero limpios, la pequeñez de todo. Arturo se sentó en el sofá con cuidado, como si temiera romperlo. He estado pensando mucho estos días, comenzó sin preámbulos, sobre lo que hizo, sobre quién es usted y sobre lo que le debo a mi hijo. Empujó el sobre hacia ella. Esto es un contrato de trabajo, no como personal de limpieza, como... Dudó, buscando las palabras correctas, como parte del equipo que cuida de Emiliano. Habitación en la mansión para usted y su hija. Salario 3 veces mayor, beneficios completos, educación para Sofía en la mejor escuela. María miró el sobre sin tocarlo. Señor Salvatierra, yo sé lo que va a decir, que no lo hizo por dinero, que no necesita recompensa, lo sé, pero esto no es por usted, es por mi hijo. Su voz se suavizó. Emiliano pregunta por usted constantemente desde que salió del hospital. Ha pronunciado más palabras que en los últimos 6 meses. Todas preguntas sobre usted. ¿Dónde está la señora que canta? ¿Por qué no viene? La volveré a ver. Lágrimas se acumularon en los ojos de María. Usted hizo en 20 minutos dentro de ese alcantarillado lo que un equipo de especialistas no ha logrado en años. Lo hizo sentir seguro. Sea lo que sea que tiene, él lo necesita y yo... Tragó saliva. Yo necesito darle eso. María miró a Sofía, que escuchaba con ojos enormes. Pensó en las cuentas por pagar, en el techo que goteaba, en las aspiraciones que había enterrado hacía mucho tiempo de dar a su hija más que supervivencia. Pensó en Emiliano, ese niño dulce de ojos miel que había temblado contra su pecho en la oscuridad. No encajo en ese mundo, dijo finalmente. Yo tampoco encajo en el mío, respondió Arturo con una honestidad que la sorprendió. Pero tal vez sea tiempo de que ambos aprendamos algo nuevo. María tomó el sobre. Sus manos temblaban ligeramente. Está bien, pero con una condición. Quiero seguir siendo quien soy. No voy a cambiar por un salario. Arturo sonrió. Una expresión genuina que transformó su rostro. No querría que lo hiciera. La mudanza a la mansión Salvatierra fue surrealista. María y Sofía llegaron con 3 maletas entre las dos. Todo lo que poseían cabía en el maletero del coche. La casa parecía salida de una revista. Techos altos, pisos de mármol que reflejaban como espejos, una escalera curva que Sofía subió corriendo antes de que María pudiera detenerla. El personal de servicio las miraba con expresiones que iban de la curiosidad a la desaprobación mal disimulada. Susana, el ama de llaves, una mujer de unos 50 años con expresión perpetuamente agria, les mostró sus habitaciones con frases cortantes. Esta es su área. El señor no quiere que deambulen por la casa sin supervisión. Pero cuando Emiliano vio a María, todo lo demás dejó de importar. Corrió hacia ella con una velocidad que nadie sabía que poseía y la abrazó con una fuerza que le sacó el aire de los pulmones. No dijo nada, pero su cuerpo hablaba con claridad. «Estás aquí, estás segura, me quedé contigo. Hola, corazón». María se arrodilló a su altura. «¿Me extrañaste?» Emiliano asintió. Luego vio a Sofía y su rostro se iluminó con ese brillo especial reservado para las cosas que realmente importan. Los días siguientes fueron de ajustes y descubrimientos. María comenzó a pasar tiempo con Emiliano siguiendo solo su instinto. Notó cómo sus ojos se perdían en los patrones de luz que la fuente del jardín creaba al romper el sol. Descubrió que se calmaba cuando ella tarareaba canciones específicas. Nanas, que su abuela le había enseñado. Aprendió que los cambios repentinos lo abrumaban, pero los rituales lo tranquilizaban. Creó un sistema visual con dibujos para comunicarse. Cada actividad tenía su imagen. Emiliano comenzó a responder, señalando, luego nombrando agua, jardín, Sofía. Y finalmente, la palabra que hizo llorar a Arturo cuando la escuchó, María. Los especialistas venían y se iban.
tomando notas frenéticas. ¿Qué técnica usa? ¿Qué metodología sigue? María solo se encogía de hombros. Lo escucho, eso es todo. Arturo observaba desde la distancia, primero con cautela, luego con fascinación creciente. La casa había cambiado. Las risas de los niños jugando en el jardín, el sonido de María cantando mientras preparaba la merienda, la calidez que se filtraba por los corredores antes fríos y silenciosos. Era como si alguien hubiera abierto las ventanas después de años de oscuridad. Una tarde encontró a María en el jardín con ambos niños. Estaban haciendo burbujas y Emiliano estaba fascinado por cómo flotaban y explotaban. Sus carcajadas, sonido que Arturo no escuchaba desde antes de la muerte de Lucía, llenaban el aire. Se quedó observando, oculto detrás de una columna, sintiendo algo extraño expandirse en su pecho. No era solo gratitud, era admiración, era asombro ante cómo esta mujer, sin títulos ni entrenamiento formal, había tocado la vida de su hijo de formas que él nunca pudo. Y tal vez, solo tal vez, había tocado también la suya. Esa noche, cuando los niños dormían y la casa estaba en silencio, Arturo se encontró buscando a María. La halló en la cocina, tomando té de manzanilla. ¿Puedo? Señaló la silla frente a ella. Es su casa, señor Salvatierra. Arturo, solo, Arturo. Se sentaron en silencio compartido, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Arturo habló. Gracias, no solo por salvarlo, por esto, por devolverme a mi hijo de formas que no sabía que eran posibles. María sonrió suavemente. Emiliano es especial, solo necesitaba a alguien que viera eso como un regalo, no como un problema. Arturo sintió las palabras golpearlo como verdades que debería haber sabido siempre. Pero no todo era luz. En las sombras de la mansión, Verónica observaba, y su corazón se llenaba de algo oscuro y venenoso. Verónica Estrada había trabajado para Arturo Salvatierra durante 8 años. 8 años perfeccionando su apariencia, su forma de caminar, su manera de anticipar cada necesidad antes de que él la verbalizara. Había escalado desde recepcionista hasta secretaria ejecutiva, y en el camino había logrado algo más. Noches ocasionales en su cama, cuando la soledad pesaba demasiado en ambos. Nunca hablaban de ello, nunca era mencionado en la oficina. Pero Verónica había construido castillos sobre esos encuentros. Se imaginaba como la futura señora Salvatierra, llenando el vacío que Lucía había dejado. Era solo cuestión de tiempo, se decía. Solo necesitaba paciencia. Pero entonces apareció ella, una maldita faccineira convertida en heroína. Una mujer sin educación, sin clase, sin nada que ofrecerle a un hombre como Arturo excepto, ¿qué? Bondad, valentía. Verónica escupió el café amargo mientras veía las noticias repetir el video del rescate por enésima vez. Desde su escritorio en el piso ejecutivo, Verónica tenía vista privilegiada del mundo de Arturo, y en las últimas semanas había notado cambios sutiles pero innegables. Él sonreía más. Llegaba temprano no porque debía, sino porque quería pasar más tiempo en casa, en la casa donde María vivía ahora. Las llamadas entre ellos se volvieron diferentes. Antes, Arturo hablaba de negocios con ella, le pedía opiniones sobre contratos, la invitaba a cenas de trabajo que se extendían hasta tarde. Ahora cortaba reuniones temprano. Tengo que llegar a casa. Emiliano me está esperando. Prometí estar para la cena. Y el golpe final. Verónica había visto la forma en que Arturo miraba a María cuando pensaba que nadie observaba. Esa expresión suave, casi reverente, que nunca, ni una sola vez en 8 años, había dirigido hacia Verónica. La envidia se instaló en su pecho como un cáncer, creciendo, mutando, envenenando cada pensamiento. Una tarde, Verónica se quedó tarde en la oficina, sola. La torre ejecutiva estaba desierta, solo el zumbido de los aires acondicionados rompía el silencio. Caminó hacia el archivo confidencial.
su tarjeta de acceso abriéndole todas las puertas. Arturo confiaba en ella. Le había dado acceso completo. Esa confianza sería su herramienta. Extrajo 3 carpetas: planos de construcción para el nuevo desarrollo residencial, proyecciones financieras que la competencia pagaría fortunas por ver, estrategias de expansión. Los fotografió con su teléfono, cada página, meticulosamente. Pero eso no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba destruir a María de una forma que ni siquiera Arturo pudiera perdonar. Durante las siguientes 2 semanas, Verónica tejió su red con paciencia de araña. Creó una cuenta de correo electrónico falsa usando una variación del nombre de María. Envió los documentos a sí misma desde esa cuenta. Manipuló los registros de acceso del sistema de seguridad. Tenía años de práctica saltándose protocolos, para que pareciera que alguien con las credenciales de invitado de María había accedido al archivo. Falsificó registros telefónicos, plantó recibos de transferencias bancarias. Cada pieza de evidencia era pequeña, pero juntas pintaban un cuadro claro. María Fernanda Reyes, la heroína del pueblo, estaba vendiendo secretos corporativos. Verónica se admiró su propio trabajo. Era perfecto, impecable, creíble. Comenzó con rumores susurrados, una palabra aquí, un comentario allá. A Susana, el ama de llaves que ya miraba a María con desconfianza. ¿Has notado cómo ella siempre está cerca cuando el señor habla de negocios? ¡Qué curioso! A Roberto, jefe de seguridad. Hubo un acceso extraño al archivo digital la semana pasada. No deberíamos investigar. A otros empleados. Escuché que la competencia de repente sabe de nuestros planes. Qué coincidencia que tengamos nueva gente en la casa. El veneno se extendió. Las miradas hacia María cambiaron, de neutrales a sospechosas, de curiosas a hostiles. María lo sintió, pero no entendía por qué. Los empleados dejaron de saludarla. Susana le hablaba con cortesía helada. Hasta los jardineros la evitaban. Una noche, después de acostar a los niños, María encontró a Susana hablando en voz baja por teléfono en la cocina. Se calló abruptamente cuando María entró. «¿Todo bien, Susana?» «Perfectamente, señorita». La palabra «señorita» sonó como insulto. «¿Necesita algo?» «Solo agua». Susana no se movió para ayudarla. María tomó un vaso ella misma, sintiendo los ojos de la mujer clavados en su espalda, cuando salió. Escuchó a Susana murmurar por teléfono. «Te digo que algo huele mal aquí. No me sorprendería si...» María no escuchó el resto. Su estómago se retorció. Arriba, en su habitación, Sofía dormía pacíficamente, ajena a las corrientes oscuras que se movían bajo la superficie. María se sentó en el borde de la cama, mirando a su hija, y sintió el primer escalofrío de presagio. Algo malo venía, podía sentirlo. En su departamento de lujo al otro lado de la ciudad, Verónica preparaba el golpe final. Había contactado discretamente a un representante de la empresa competidora usando la cuenta falsa de María. Había arreglado un encuentro y se había asegurado de que los de seguridad lo supieran justo a tiempo para intervenir. Pero la reunión no sería con María, sería con ella misma, y cuando la descubrieran tendría la excusa perfecta. Estaba investigando por mi cuenta. Quería confirmar mis sospechas sobre la señora Reyes antes de alarmar a don Arturo. Era arriesgado. Pero Verónica había cruzado el punto de no retorno. Ya no se trataba solo de eliminar a María, se trataba de probar que ella, Verónica, era quien realmente merecía estar al lado de Arturo. Si no podía tenerlo por amor, lo tendría por lealtad. Y María volvería al lugar al que pertenecía, invisible, olvidada, borrada. Verónica se miró en el espejo. Su reflejo le devolvió una sonrisa afilada como cuchillo. «Disfruta mientras puedas, heroína», susurró al vacío. «Tu cuento de hadas está a punto de terminar». Afuera, la luna se escondió detrás de nubes negras, y en la mansión Salvatierra, Arturo se despertó sobresaltado de una pesadilla que no podía recordar.
pero que dejó su corazón latiendo errático. Algo iba a romperse. Lo sentía en los huesos. No sabía aún que tenía razón. Verónica Estrada había trabajado para Arturo Salvatierra durante 8 años. 8 años perfeccionando su apariencia, su forma de caminar, su manera de anticipar cada necesidad antes de que él la verbalizara. Había escalado desde recepcionista hasta secretaria ejecutiva, y en el camino había logrado algo más. Noches ocasionales en su cama cuando la soledad pesaba demasiado en ambos. Nunca hablaban de ello, nunca era mencionado en la oficina, pero Verónica había construido castillos sobre esos encuentros. Se imaginaba como la futura señora Salvatierra, llenando el vacío que Lucía había dejado. Era solo cuestión de tiempo, se decía. Solo necesitaba paciencia, pero entonces apareció ella, una maldita faccineira convertida en heroína, una mujer sin educación, sin clase, sin nada que ofrecerle a un hombre como Arturo excepto, ¿qué? Bondad, valentía. Verónica escupió el café amargo mientras veía las noticias repetir el video del rescate por enésima vez. Desde su escritorio en el piso ejecutivo, Verónica tenía vista privilegiada del mundo de Arturo, y en las últimas semanas había notado cambios sutiles pero innegables. Él sonreía más, llegaba temprano no porque debía, sino porque quería pasar más tiempo en la casa donde María vivía ahora. Las llamadas entre ellos se volvieron diferentes. Antes, Arturo hablaba de negocios con ella, le pedía opiniones sobre contratos, la invitaba a cenas de trabajo que se extendían hasta tarde. Ahora, cortaba reuniones temprano, tengo que llegar a casa, Emiliano me está esperando, prometí estar para la cena, y el golpe final. Verónica había visto la forma en que Arturo miraba a María cuando pensaba que nadie observaba. Esa expresión suave, casi reverente que nunca, ni una sola vez en 8 años, había dirigido hacia Verónica, la envidia se instaló en su pecho como un cáncer, creciendo, mutando, envenenando cada pensamiento. Una tarde, Verónica se quedó tarde en la oficina, sola. La torre ejecutiva estaba desierta, solo el zumbido de los aires acondicionados rompía el silencio. Caminó hacia el archivo confidencial, su tarjeta de acceso abriéndole todas las puertas. Arturo confiaba en ella, le había dado acceso completo. Esa confianza sería su herramienta. Extrajo 3 carpetas, planos de construcción para el nuevo desarrollo residencial, proyecciones financieras que la competencia pagaría fortunas por ver, estrategias de expansión. Los fotografió con su teléfono, cada página, meticulosamente, pero eso no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba destruir a María de una forma que ni siquiera Arturo pudiera perdonar. Durante las siguientes 2 semanas, Verónica tejió su red con paciencia de araña, creó una cuenta de correo electrónico falsa usando una variación del nombre de María, envió los documentos a sí misma desde esa cuenta, manipuló los registros de acceso del sistema de seguridad, tenía años de práctica saltándose protocolos, para que pareciera que alguien con las credenciales de invitado de María había accedido al archivo. Falsificó registros telefónicos, plantó recibos de transferencias bancarias. Cada pieza de evidencia era pequeña, pero juntas pintaban un cuadro claro. María Fernanda Reyes, la heroína del pueblo, estaba vendiendo secretos corporativos. Verónica se admiró su propio trabajo. Era perfecto, impecable, creíble. Comenzó con rumores susurrados, una palabra aquí, un comentario allá. A Susana, el ama de llaves que ya miraba a María con desconfianza. ¿Has notado cómo ella siempre está cerca cuando el señor habla de negocios? ¡Qué curioso! A Roberto, jefe de seguridad. Hubo un acceso extraño al archivo digital la semana pasada. No deberíamos investigar. A otros empleados. Escuché que la competencia de repente sabe de nuestros planes. Qué coincidencia que tengamos nueva gente en la casa. El veneno se extendió.
Las miradas hacia María cambiaron, de neutrales a sospechosas, de curiosas a hostiles. María lo sintió, pero no entendía por qué. Los empleados dejaron de saludarla. Susana le hablaba con cortesía helada. Hasta los jardineros la evitaban. Una noche, después de acostar a los niños, María encontró a Susana hablando en voz baja por teléfono en la cocina. Se calló abruptamente cuando María entró. «¿Todo bien, Susana?» «Perfectamente, señorita». La palabra «señorita» sonó como insulto. «¿Necesita algo?» «Solo agua». Susana no se movió para ayudarla. María tomó un vaso ella misma, sintiendo los ojos de la mujer clavados en su espalda, cuando salió. Escuchó a Susana murmurar por teléfono. «Te digo que algo huele mal aquí. No me sorprendería si...» María no escuchó el resto. Su estómago se retorció. Arriba, en su habitación, Sofía dormía pacíficamente, ajena a las corrientes oscuras que se movían bajo la superficie. María se sentó en el borde de la cama, mirando a su hija, y sintió el primer escalofrío de presagio. Algo malo venía, podía sentirlo. En su departamento de lujo al otro lado de la ciudad, Verónica preparaba el golpe final. Había contactado discretamente a un representante de la empresa competidora usando la cuenta falsa de María. Había arreglado un encuentro y se había asegurado de que los de seguridad lo supieran justo a tiempo para intervenir. Pero la reunión no sería con María, sería con ella misma, y cuando la descubrieran tendría la excusa perfecta. Estaba investigando por mi cuenta. Quería confirmar mis sospechas sobre la señora Reyes antes de alarmar a don Arturo. Era arriesgado. Pero Verónica había cruzado el punto de no retorno. Ya no se trataba solo de eliminar a María, se trataba de probar que ella, Verónica, era quien realmente merecía estar al lado de Arturo. Si no podía tenerlo por amor, lo tendría por lealtad. Y María volvería al lugar al que pertenecía, invisible, olvidada, borrada. Verónica se miró en el espejo. Su reflejo le devolvió una sonrisa afilada como cuchillo. «Disfruta mientras puedas, heroína», susurró al vacío. «Tu cuento de hadas está a punto de terminar». Afuera, la luna se escondió detrás de nubes negras, y en la mansión Salvatierra, Arturo se despertó sobresaltado de una pesadilla que no podía recordar, pero que dejó su corazón latiendo errático. Algo iba a romperse, lo sentía en los huesos, no sabía aún que tenía razón. El día comenzó normal, demasiado normal, como si el universo estuviera conteniendo la respiración antes de desatar la tormenta. María preparó el desayuno para los niños, panqueques con forma de dinosaurios que hacían reír a Emiliano. Mientras Arturo revisaba correos en su tablet, era una escena doméstica tan pacífica que cuando todo se desmoronó, el contraste fue aún más brutal. El primero en llegar fue Roberto, el jefe de seguridad. Con el rostro sombrío y una carpeta bajo el brazo, entró directamente al estudio de Arturo sin golpear. Privilegio reservado solo para emergencias. «Señor, tenemos un problema grave». Media hora después, Arturo salió del estudio con una expresión que María nunca le había visto. No era enojo, era algo peor. Decepción profunda mezclada con traición. «María, necesito que venga conmigo. Ahora». El tono no admitía réplica. María sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies. Siguió a Arturo hasta su oficina, consciente de las miradas de los empleados, siguiendo cada paso. Susana tenía una sonrisa apenas contenida. Roberto lucía incómodo. Arturo cerró la puerta. El sonido del pestillo fue como un disparo. Siéntese». María obedeció. Sus manos temblando ligeramente, Arturo permaneció de pie, dando la espalda, mirando por la ventana hacia la ciudad que había construido. «Documentos confidenciales han sido filtrados a nuestra competencia», comenzó con voz controlada, demasiado controlada. «Planos de construcción, proyecciones financieras, información que podría costar millones a mi empresa. Yo no». María comenzó. Pero Arturo levantó una mano.
La investigación de seguridad muestra que el acceso al archivo digital vino de credenciales de invitados registradas a su nombre. Se encontraron correos electrónicos enviados desde una cuenta con variación de su nombre a representantes de la competencia. Transferencias bancarias a una cuenta que, aunque no está a su nombre directo, tiene vínculos rastreables. Cada palabra era un martillo golpeando clavos en un ataúd. Además, Arturo se volvió finalmente y sus ojos eran hielo. Esta mañana, el equipo de seguridad interceptó una reunión programada entre usted y un ejecutivo de la empresa rival. ¿Tiene algo que decir? María sentía que se ahogaba. Yo no hice nada de eso, tiene que creerme. Yo nunca. ¿Nunca qué? La voz de Arturo se elevó por primera vez. Nunca se aprovecharía de mi confianza. Nunca usaría a mi hijo como entrada a mi vida. Nunca vendería secretos porque finalmente tuvo acceso a un mundo que siempre le fue negado. No. María se puso de pie, lágrimas corriendo por su rostro. Yo salvé a su hijo porque un niño estaba en peligro. Vine a esta casa porque usted me lo pidió. Nunca, ni por un segundo, pensé en traicionarlo. Las evidencias dicen lo contrario. Entonces las evidencias mienten. María gritó, y el sonido fue como vidrio rompiéndose. Alguien me está incriminando. Tiene que haber una explicación. Arturo cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo quebrado en ellos. Pensé que eras diferente. Después de Lucía, después de años de gente mintiendo, manipulando, buscando solo mi dinero, pensé que finalmente había conocido a alguien genuino, real. Lo soy. María se acercó, pero Arturo retrocedió como si su toque quemara. No puedo creer en ti, no otra vez, no después de ver las pruebas. El silencio que siguió fue ensordecedor. María sintió su mundo colapsando, desmoronándose como castillos de arena bajo olas implacables. ¿Qué? ¿Qué va a pasar ahora? Su voz era apenas un susurro. Necesito que te vayas, hoy. No voy a presentar cargos porque... Su voz se quebró. Porque le debo la vida de mi hijo. Pero no puedes quedarte aquí. No puedo tenerte cerca. Y Emiliano, María sollozó. Y Sofía, Emiliano es mi problema. Siempre lo fue. Cometí un error al pensar que alguien más podría... No terminó la frase. 2 horas después, María hacía las maletas con manos temblorosas. Sofía lloraba, sin entender qué había pasado. ¿Por qué nos vamos, mami? ¿Hice algo malo? No, mi amor, no hiciste nada malo. A veces las cosas simplemente no funcionan. Emiliano apareció en la puerta de su habitación. Cuando vio las maletas, algo en su expresión se rompió. Corrió hacia María, aferrándose a su cintura con fuerza desesperada. No, 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 repetía una y otra vez, la palabra convirtiéndose en un mantra de dolor. María se queda, María se queda, María se queda. El corazón de María se hizo pedazos. Se arrodilló, abrazándolo con toda la fuerza que tenía. Tengo que irme. El corazón, pero nunca, nunca te voy a olvidar. Eres tan especial, tan maravilloso, vas a estar bien. Tu papá te ama tanto. ¡No! Emiliano gritó, y el sonido fue primitivo, desgarrador. Tú quedas, tú cantas. Tu segura Rosa tuvo que llevárselo físicamente, el niño pataleando, gritando, llamando a María con una desesperación que haría llorar a las piedras. Sus gritos resonaron por toda la mansión, incluso después de que la puerta de su habitación se cerrara. María salió de la mansión salvatierra con 2 maletas y un corazón roto en 1000 pedazos. Algunos empleados miraban con lástima, otros con satisfacción, apenas oculta. Susana simplemente se cruzó de brazos. Vindicada, Arturo no salió a despedirse. Estaba en su estudio, de pie frente a la ventana, observando el coche llevándose a María y su hija. Su reflejo en el vidrio mostraba lágrimas que se negaba a reconocer. Había hecho lo correcto, se dijo. Protegió su empresa, protegió a su familia. No podía darse el lujo de volver a confiar ciegamente. Entonces, ¿por qué se sentía como si acabara de cometer el error más grande de su vida?
De vuelta en su pequeña casa humilde, María se derrumbó. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que su garganta estaba en carne viva, hasta que Sofía, su pequeña guerrera, la abrazó y le dijo: «Está bien, mami, somos fuertes, como siempre». Esa noche, mientras Sofía dormía, María miró el techo con manchas de humedad y rezó no por justicia, no por venganza, sino por Emiliano, que debía estar llorando en su cama de sábanas caras, buscándola en la oscuridad, en la mansión Salvatierra. Emiliano no había comido, no había hablado, se había encerrado en un silencio que ni los especialistas ni las súplicas de su padre pudieron romper. Y en algún lugar de la ciudad, Verónica levantó una copa de vino en celebración solitaria. Había ganado, o eso creía, 3 semanas, 21 días de agonía contenida en la mansión Salvatierra. Emiliano se había apagado como una vela en tormenta. Dejó de hablar por completo, regresando a ese silencio impenetrable de años atrás. Rechazaba la comida, empujando los platos con dedos trémulos. Por las noches, sus gritos despertaban a toda la casa. Pesadillas donde se ahogaba, donde llamaba a María y nadie venía. Arturo se consumía viendo a su hijo marchitarse. Los especialistas volvieron con sus carpetas y sus diagnósticos clínicos. Regresión severa por trauma de abandono, depresión infantil, necesita terapia intensiva. Palabras que no arreglaban nada. Una noche, Arturo entró al cuarto de Emiliano y lo encontró acurrucado en una esquina, meciéndose, tarareando una canción que reconoció inmediatamente, la nana que María solía cantarle. Se arrodilló frente a su hijo. «Emiliano, hijo». Los ojos del niño lo miraron, pero no lo vieron. Estaban perdidos en algún lugar lejano, un lugar donde María todavía existía y el mundo tenía sentido. Arturo salió de esa habitación con algo roto en su interior, se encerró en su estudio y por primera vez desde el incidente revisó las evidencias con ojo crítico en lugar de herido. Algo no cuadraba. Las fechas de algunos correos electrónicos eran posteriores a momentos en que María demostrablemente estaba con los niños. Los metadatos de las fotos mostraban inconsistencias sutiles. La cuenta bancaria vinculada tenía conexiones tan enrevesadas que parecían diseñadas para confundir, no para ocultar realmente. Arturo sintió un escalofrío recorrer su columna. «Dios mío, ¿qué he hecho?». Al día siguiente llamó a Roberto. «Quiero una investigación completa, no me importa el costo. Revisa cada detalle, cada conexión. Algo está mal aquí y necesito saber qué». Mientras tanto, Verónica cometía su error fatal. Había contactado al ejecutivo de la empresa rival, Carlos Mendoza, para vender la información final. Se reunieron en un café discreto en las afueras de la ciudad. Verónica, sintiéndose invencible, llevó una memoria USB con documentos adicionales que había robado. Lo que no sabía era que Roberto, siguiendo un presentimiento que no podía explicar, había puesto vigilancia discreta en todos los empleados con acceso de alto nivel, incluida ella. 2 agentes de seguridad privada fotografiaron todo el intercambio, Verónica entregando la USB, Mendoza deslizando un sobre grueso a través de la mesa, la sonrisa satisfecha en el rostro de ella. Cuando Roberto mostró las fotos a Arturo, el mundo se detuvo. «Verónica». Su voz era hueca, incrédula. Roberto asintió gravemente. «Hay más, señor. Revisamos los logs del sistema con más profundidad. Alguien con conocimientos avanzados manipuló los registros para que pareciera que venían de las credenciales de la señora Reyes, pero dejaron un rastro digital casi invisible. La IP de origen es la computadora de escritorio de Verónica». Arturo sintió que el piso se abría bajo sus pies. Todo fue ella. «Parece que sí, señor, y tengo que preguntarle algo incómodo. ¿Cuál era la naturaleza exacta de su relación con la señorita Estrada?» La vergüenza quemó el rostro de Arturo. Hubo algunos encuentros hace tiempo. Pensé que ambos entendíamos que no era serio». Roberto no dijo nada,
pero su expresión lo dijo todo. Ella no lo entendió así. La confrontación sucedió esa misma tarde. Arturo llamó a Verónica a su oficina. Ella entró con su habitual confianza, ajustándose la falda, sonriendo. ¿Me llamabas, Arturo? Él arrojó las fotografías sobre el escritorio. El color huyó del rostro de Verónica en segundos. ¿Quieres explicarme esto? Verónica intentó negar, luego intentó justificar. Estaba investigando. Yo solo quería protegerte de ella. Esa mujer es una... ¡Basta! La voz de Arturo resonó como trueno. Sé exactamente lo que hiciste. Destruiste a una mujer inocente. Destruiste la relación de mi hijo con la única persona que lo entendía. Y casi destruiste mi empresa. Todo por... ¿Qué? Celos. Las lágrimas de Verónica eran reales ahora, pero eran lágrimas de rabia y frustración, no de arrepentimiento. Ella no te merecía. Yo he estado aquí 8 años esperando, trabajando, siendo todo lo que necesitabas, y aparece esa nadie, y de repente es ella. ¿Por qué nunca me viste a mí? Porque nunca fuiste real, respondió Arturo con una tristeza profunda. Construiste una versión de ti misma diseñada para complacerme. María solo fue ella misma, y eso fue suficiente. Verónica soltó una risa amarga, histérica. ¡Qué poético! Espero que valga la pena cuando pierdas todo. Ya perdí lo que importaba, dijo Arturo quedamente. Vete, recoge tus cosas y vete antes de que llame a la policía. Verónica salió de la oficina destrozada pero desafiante. En 2 horas, su escritorio estaba vacío y ella se había ido de sus vidas para siempre. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, Arturo se sentó en su estudio, rodeado de evidencias de su propia ceguera. Había destruido a María, basándose en mentiras porque era más fácil creer que lo traicionaban, que aceptar que tal vez, solo tal vez, merecía algo bueno. Su padre le había enseñado a ser fuerte. Su mundo empresarial le había enseñado a desconfiar, y esas lecciones habían convertido su corazón en fortaleza impenetrable. Pero María había encontrado la grieta, y en lugar de protegerla, él la había aplastado. «Dios mío, ¿qué he hecho?», susurró al vacío. Desde el cuarto de Emiliano, escuchó otro grito, otro llamado a la mujer que lo había salvado no solo del alcantarillado, sino de su propia soledad. Arturo tomó su abrigo. Eran casi las 11 de la noche, pero no importaba. Tenía que hacer esto ahora, antes de que el valor lo abandonara. Tenía que ir a buscar a María. Tenía que arrodillarse. Tenía que rogar perdón, y si ella lo rechazaba, y Dios sabía que tenía todo el derecho de hacerlo, al menos sabría que intentó hacer lo correcto. Por primera vez en su vida, don Arturo Salvatierra iba a humillarse completamente, y extrañamente esa idea no lo aterrorizaba, lo liberaba. El Mercedes de Arturo se veía tan fuera de lugar en esa calle humilde como un diamante en el lodo. Los vecinos se asomaban por las ventanas, algunos reconociéndolo, otros simplemente curiosos ante el auto de lujo que rompía la monotonía de su noche. Arturo se quedó sentado en el coche varios minutos, mirando la pequeña casa de María. Las luces estaban encendidas. Podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas baratas. Su mano temblaba sobre la manija de la puerta. «Cobarde», se dijo. «Has enfrentado juntas de directores, negociado con millonarios, construido un imperio, y te da miedo tocar una puerta. Pero esto era diferente. Esto importaba de formas que ningún contrato jamás importó». Finalmente, salió del coche. Sus zapatos italianos pisaron el camino de tierra irregular. Golpeó la puerta suavemente como si temiera romperla. Doña Carmen abrió, su expresión pasando de curiosidad a shock, a indignación en segundos. «¿Usted tiene el descaro de presentarse aquí después de lo que le hizo a esa muchacha? Por favor». La voz de Arturo era áspera. «Necesito hablar con ella, necesito explicarle. Doña Carmen casi gritó.
Esa niña no ha dormido bien en semanas, llora cada noche, y su hija pregunta todos los días por Emiliano. Usted destruyó. Doña Carmen, está bien. María apareció detrás de la vecina. Su rostro pálido pero compuesto. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas, pero su mirada era clara, directa, sin miedo. «Déjelo entrar», doña Carmen protestó, pero María fue firme. «Por favor, necesito escuchar lo que tiene que decir». La casa era pequeña, casi claustrofóbica después de la mansión. Arturo se sentó en el sofá desgastado, sintiendo cada centímetro de la distancia social que los separaba. María se sentó frente a él, las manos cruzadas sobre el regazo. El silencio se extendió, pesado, cargado de palabras no dichas. Finalmente, Arturo habló. Fue Verónica. 2 palabras, pero contenían universos de significado. María no dijo nada, esperando. Ella plantó todas las evidencias, los correos, las transferencias, todo. La descubrimos vendiendo información real a la competencia. Confesó. Bueno, no confesó exactamente, pero las pruebas son irrefutables. Arturo tomó aire tembloroso. María, yo... Lo siento, no son palabras suficientes, sé que no lo son, pero necesito que sepas que lo siento con cada fibra de mi ser. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de María silenciosamente. No sollozaba, solo dejaba que cayeran. ¿Por qué? Su voz era apenas audible. ¿Por qué no me creyó? ¿Por qué fue tan fácil pensar lo peor de mí? Arturo sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. ¿Por qué? Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que fueras real. La verdad salió como confesión arrancada. Toda mi vida, la gente ha querido algo de mí, mi dinero, mi influencia, mi apellido. Después de Lucía, construí muros tan altos que nadie podía escalarlos, y entonces llegaste tú, sin pedir nada, sin esperar nada, dándolo todo. Y me aterrorizó porque significaba que tendría que bajar mis muros, que tendría que volver a confiar, que tendría que arriesgarme a sentir de nuevo. Se deslizó del sofá a sus rodillas en el piso sucio. María dio un respingo, intentando detenerlo, pero él levantó una mano. «Por favor, déjame hacer esto, necesito hacer esto». Arrodillado frente a ella, Arturo Salvatierra, el hombre que nunca se arrodilló ante nadie, rompió completamente. Las lágrimas que había contenido durante semanas brotaron sin control. Destruí algo hermoso porque era más fácil creer una mentira que arriesgar mi corazón. Le fallé a mi hijo cuando más me necesitaba, y te fallé a ti de la forma más imperdonable. No espero tu perdón. No lo merezco, pero necesitaba que supieras la verdad, que nunca dejé de creer en tu bondad. Solo dejé de creer que yo merecía estar cerca de ella. María lloraba abiertamente ahora, su cuerpo temblando con sollozos contenidos. Me rompió el corazón. No solo perder el trabajo o la casa, perder a Emiliano, ver el dolor en sus ojos cuando me fui, escuchar sus gritos. No ha hablado desde que te fuiste. Arturo la interrumpió suavemente. No come, no duerme bien, llora tu nombre en pesadillas. Los especialistas dicen que está en regresión severa. Yo no sé cómo ayudarlo porque resulta que nunca supe cómo hacerlo. Eras tú, siempre fuiste tú. María cubrió su rostro con las manos. Cuando habló, su voz estaba amortiguada pero clara. ¿Por qué me está contando esto? ¿Qué espera que haga? Arturo levantó la vista. Sus ojos rojos hinchados pero honestos. Nada, no espero nada. Vine a pedirte perdón, a decirte la verdad, a arrodillarme ante la mujer más valiente que he conocido y admitir que soy un cobarde, un idiota, un hombre que casi destruyó lo mejor que le había pasado en años por puro miedo. Arturo, he creado una fundación, continuó, las palabras brotando ahora. Para niños con autismo como Emiliano, quiero que seas la directora, no como favor, no como compensación, sino porque eres la única persona que realmente entiende lo que esos niños necesitan. Salario justo,
Autonomía completa, tu nombre en la entrada. No estarías trabajando para mí. Estarías trabajando con niños que necesitan desesperadamente a alguien como tú. María lo miraba, procesando, sus lágrimas disminuyendo gradualmente. No necesito su dinero. Lo sé, nunca lo necesitaste, por eso lo estoy ofreciendo. Porque no es un soborno, es reconocimiento de que tienes un don que puede cambiar vidas. Y egoístamente, su voz se quebró, porque así Emiliano podría verte de nuevo, no viviendo con nosotros si no quieres, no obligándote a nada, solo, estando en su vida, porque él te necesita. Y honestamente, yo también. El silencio que siguió fue diferente, no hostil, no tenso, solo, cargado de posibilidades. María tomó una respiración larga, profunda, cuando habló. Su voz era firme. El perdón es la forma más noble de amor. Mi abuela me enseñó eso, no porque quien perdona sea débil, sino porque es lo suficientemente fuerte para elegir la paz sobre la amargura. Se puso de pie, obligando a Arturo a mirar hacia arriba. Extendió su mano. Lo perdono, Arturo, no porque lo que hizo esté bien, no porque el dolor desaparezca mágicamente, sino porque cargar odio solo me destruiría a mí, y ya he sido destruida suficiente. Arturo tomó su mano con reverencia, como si tocara algo sagrado. María lo ayudó a levantarse, y por un momento se quedaron allí, de pie en esa sala humilde, dos almas heridas encontrando el camino de regreso a la luz. Acepto trabajar en la fundación, dijo María finalmente. Por los niños, por Emiliano, pero necesito tiempo antes de ver a su hijo. Necesito estar bien primero, necesito estar completa, porque él merece la mejor versión de mí, no los pedazos rotos. Entiendo. El tiempo que necesites. Y Arturo, María lo miró directamente a los ojos. Si vamos a trabajar juntos, necesito honestidad absoluta, sin secretos, sin suposiciones. Si algo te molesta, me lo dices. Si tienes dudas, me preguntas, ¿puede hacer eso? ¿Puedo intentarlo? ¿Puedo aprender? María asintió lentamente. Entonces tenemos un trato. Desde la puerta de su habitación, Sofía observaba con ojos enormes. ¿Vamos a ver a Emiliano otra vez, mami? María sonrió, la primera sonrisa genuina en semanas, y extendió su brazo. Sofía corrió a abrazarla. Pronto, mi amor, muy pronto. Arturo salió de esa casa diferente a como entró, no más ligero. El peso de lo que había hecho aún estaba ahí, pero con algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Y mientras conducía de regreso a través de la ciudad dormida, por primera vez en semanas, sintió que tal vez, solo tal vez, había un camino hacia la redención. 4 meses después, San Miguel de las Rosas despertó bajo un cielo despejado que parecía presagiar nuevos comienzos. El edificio de la Fundación Luz de Emiliano se alzaba en un terreno que antes había sido un lote abandonado. No era ostentoso, Arturo había aprendido esa lección, pero era hermoso en su funcionalidad, ventanas grandes que dejaban entrar luz natural, jardines diseñados con plantas de texturas diferentes para estimulación sensorial, salas pintadas en colores suaves que no abrumaban. Cada detalle había sido pensado con un propósito, y detrás de cada decisión estaba María. La había visto transformarse en esos meses. Al principio, había guardado distancia profesional, comunicándose solo por correos formales, reuniéndose con él en cafés neutrales para discutir los planes de la fundación, pero lentamente las paredes entre ellos comenzaron a desmoronarse. No porque las derribaran violentamente, sino porque eligieron, piedra por piedra, construir puentes en su lugar. Arturo había aprendido a preguntar en lugar de asumir, a escuchar en lugar de ordenar, a ser vulnerable en lugar de fuerte todo el tiempo. Y María había aprendido que perdonar no significaba olvidar, pero sí significaba permitir espacio para el crecimiento. Emiliano había visto a María 3 veces durante esos meses. La primera vez,
Se había lanzado a sus brazos con tal fuerza que casi la tira. No habló, solo lloró, y la abrazó durante una hora entera. La segunda vez le mostró todos sus dibujos, cientos de ellos, todos de ella, del jardín, de momentos que recordaba. La tercera vez, finalmente habló. Te extrañé. Dos palabras simples que contenían océanos de emoción. Ahora, en el día de la inauguración, Emiliano estaba vestido con un traje pequeño que odiaba, pero toleraba porque es especial, ¿verdad, papá? Sofía llevaba un vestido color lavanda y no paraba de dar vueltas, viendo cómo la falda giraba. La plaza frente a la fundación estaba llena. Autoridades locales, familias con niños en el espectro autista, la prensa, empleados de constructora Salvatierra, vecinos del antiguo barrio de María. Doña Carmen estaba en primera fila, limpiándose lágrimas de orgullo. María estaba detrás del escenario, sus manos temblando ligeramente. Llevaba un vestido simple pero elegante, azul marino, hasta la rodilla, profesional pero cálido. Ya no era la faccineira invisible, pero tampoco estaba tratando de ser alguien que no era. Era simplemente María, y eso era más que suficiente. Nerviosa, Arturo apareció a su lado, guapo en su traje gris. Sus ojos ya no eran fríos. Había calor en ellos ahora, vida, aterrorizada. Admitió María con una sonrisa temblorosa. Vas a ser brillante, ya lo eres. Sus dedos se rozaron brevemente. No fue accidental, ninguno se apartó. En los últimos meses, algo había crecido entre ellos. No era el fuego arrasador del romance de telenovela. Era algo más lento, más profundo. Respeto que se convirtió en admiración. Admiración que se convirtió en afecto. Afecto que se estaba convirtiendo gradualmente, cuidadosamente, en algo más. No habían hablado de ello, no habían puesto nombres, pero estaba ahí, en las miradas que duraban un segundo más de lo necesario, en las sonrisas compartidas, en la forma en que sus conversaciones se extendían más allá de lo profesional. María había sido clara desde el principio. No sería la nueva señora Salvatierra. No llenaría el vacío de Lucía. Si algo iba a pasar entre ellos, sería en sus propios términos, a su propio ritmo. Y para sorpresa de todos, especialmente de sí mismo, Arturo había estado de acuerdo, por primera vez en su vida. Estaba dispuesto a esperar, a ganarse algo, en lugar de comprarlo. La ceremonia comenzó. El alcalde habló sobre inclusión y progreso social. Un representante de una organización internacional de autismo dio un discurso técnico que voló sobre las cabezas de la mayoría. Luego fue el turno de Arturo. Se paró frente al micrófono, mirando al mar de rostros. Encontró a Emiliano en la multitud, sentado en primera fila, con Sofía a su lado. Los niños se tomaban de la mano. Hace 5 meses casi perdí a mi hijo, no una vez, sino 2 veces. Su voz era clara, firme, pero cargada de emoción. La primera vez fue cuando cayó en un alcantarillado y las aguas negras amenazaban con llevárselo. La segunda vez fue cuando, por mi propia ceguera y miedo, lo privé de la persona que había aprendido a entenderlo de formas que yo nunca pude. Un murmullo recorrió la multitud. Arturo continuó. Esta fundación no nació de mi dinero o mi influencia. Nació del acto más valiente que he presenciado, el de una mujer que no pensó en su seguridad, solo en un niño que necesitaba ayuda. Nació de lecciones que tuve que aprender de la forma más dolorosa, que la verdadera grandeza no está en lo que poseemos, sino en lo que estamos dispuestos a dar. Hizo una pausa, sus ojos encontrando a María entre bastidores. María Fernanda Reyes me enseñó que el coraje no siempre ruge. A veces es la voz suave al final del día que dice, lo intentaré de nuevo mañana. Me enseñó que el amor verdadero no busca reconocimiento y me enseñó que nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que debiste ser desde el principio. Los aplausos fueron ensordecedores. María salió al escenario.
sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas cuando habló. Su voz fue suave, pero llegó a cada corazón presente. Cuando era niña, mi abuela me decía que todos nacemos con una luz dentro. Algunos la esconden por miedo, otros la pierden en el camino, pero nunca se apaga completamente. Solo espera el momento correcto para brillar de nuevo. Miró directamente a Emiliano. Esta fundación se llama Luz de Emiliano porque ese niño extraordinario me recordó que la luz más brillante a menudo viene de los lugares más inesperados. Los niños como él no necesitan ser arreglados, necesitan ser entendidos, aceptados, amados exactamente como son. Y eso es lo que haremos aquí, cada día, con cada niño. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Emiliano se levantó de su asiento sin que nadie se lo pidiera, sin ensayo previo. Caminó hacia el escenario. Los murmullos cesaron, todos observaban. Subió las escaleras lentamente, sus pequeñas manos aferrándose a la barandilla. Cuando llegó al centro del escenario, se detuvo frente a María. Del bolsillo de su saco pequeño sacó algo, un ramo de flores silvestres que había recogido esa mañana del jardín de su casa. Estaban un poco aplastadas, con los tallos irregulares, perfectamente imperfectas. Se las ofreció a María con las dos manos y sonrió, no una sonrisa educada o forzada, una sonrisa genuina, amplia, luminosa, que transformó su rostro entero. «Gracias por salvarme», dijo con voz clara, «no solo del agua, de la oscuridad». El silencio que siguió fue absoluto. Luego, como una ola, el llanto colectivo comenzó. Madres en la audiencia sollozaban. Padres se limpiaban los ojos. Doña Carmen lloraba sin vergüenza. Hasta el alcalde tuvo que sacar un pañuelo. María se arrodilló, aceptando las flores como si fueran diamantes, y abrazó a Emiliano con una ternura infinita. «No me des las gracias, corazón. Tú me salvaste a mí también». Sofía corrió al escenario y se unió al abrazo, seguida tímidamente por Arturo, quien se arrodilló junto a ellos. Por un momento, parecían no una colección de individuos rotos, sino algo nuevo, una familia reconstruida de fragmentos, más fuerte en los lugares donde se había roto. Las cámaras capturaron todo. La imagen se volvió viral en horas. 4 personas abrazadas en el escenario. 2 niños y 2 adultos, unidos no por sangre, sino por algo más profundo. La recepción después fue alegre, llena de esperanza. Familias recorrían las instalaciones, niños exploraban los jardines sensoriales. Especialistas intercambiaban información con María sobre programas y técnicas. Arturo la encontró en el jardín trasero, tomando un momento de tranquilidad, las flores silvestres de Emiliano aún en sus manos. «Lo lograste», dijo él suavemente. «Lo logramos», corrigió ella. Se quedaron en silencio, observando el atardecer pintar el cielo de naranjas y rosas. La ciudad se extendía ante ellos, ese San Miguel de las Rosas que había sido testigo de su historia desde el principio. «María, Arturo comenzó. Luego se detuvo, buscando palabras que nunca había necesitado antes. «Sí, quiero que sepas que no tengo expectativas. No estoy tratando de apurar nada o presionar para que seamos lo que sea que esto es, pero necesito que sepas que cuando te miro, veo más que a la directora de mi fundación, veo más que a la mujer que salvó a mi hijo, veo a alguien que me hace querer ser mejor, y eso es algo que no he sentido en mucho tiempo». María sonrió suavemente, sus dedos encontrando los de él. «Yo también te veo, Arturo, al hombre real, no al millonario, al padre que está aprendiendo, al hombre que tuvo el coraje de arrodillarse y pedir perdón, y me gusta lo que veo. Entonces vamos despacio, un día a la vez, construyendo algo real, algo que dure. ¿Te parece bien?» Arturo sintió algo expandirse en su pecho, algo que reconoció después de tanto tiempo como felicidad pura y simple. «Me parece perfecto». Desde la puerta de la fundación, Emiliano y Sofía los observaban.
Los niños intercambiaron miradas cómplices. El tipo de comunicación silenciosa que solo los niños dominan perfectamente. ¿Crees que se besen?, susurró Sofía. Emiliano se encogió de hombros, pero sonrió. No importa, ya son familia. Y tenía razón. Esa noche, mientras la ciudad dormía y las luces de la Fundación Luz de Emiliano brillaban suavemente en la oscuridad, comenzó a llover, suave, gentil, no la tormenta furiosa de meses atrás, sino una lluvia de renovación. María se paró en la ventana de su nuevo apartamento, no en la mansión, sino en un lugar propio que Arturo la había ayudado a encontrar, y observó las gotas resbalando por el vidrio. Ya no tenía miedo de la lluvia, ya no veía en ella presagios de desastre. Ahora veía promesas, veía crecimiento, veía posibilidades, porque a veces los mayores milagros nacen de los actos más simples. A veces la grandeza verdadera se encuentra no en castillos de lujo, sino en corazones dispuestos a arriesgarlo todo por otro. Y a veces las historias más hermosas comienzan en los lugares más oscuros, incluso en las profundidades de un alcantarillado, solo para emerger en la luz, transformadas, inquebrantables, eternas. La lluvia continuó cayendo suavemente sobre San Miguel de las Rosas, lavando las calles, nutriendo los jardines, preparando el terreno para nuevos comienzos, y en algún lugar entre el lujo y la humildad, entre el pasado y el futuro, 4 almas encontraron su camino de regreso a casa.